Bien, señores, el Centro Médico Siglo XXI, que está en la antigua carretera Vieja Duarte, hoy Avenida Las Palmas, en Herrera, casi esquina Isabel Aguiar, tendrá un operativo médico gratuito. No es necesario estar afiliado a ninguna compañía, a ninguna empresa aseguradora. Y el sábado 4 de agosto, de todo el día, de 9 a 3 de la tarde, los médicos del centro le ofrecerán servicios gratuitos de consulta. Muchas de esas consultas estarán acompañadas de medicamentos. Nosotros tenemos el placer de contar con la presencia de un profesional de la medicina, especialista en ortopedia. La ortopedia no es una de las 4 especialidades que se ofrece normalmente en atención primaria, pero sí es una de las especialidades que complementan y les resuelven muchos problemas a los pacientes que van a lo que es atención primaria. Atención primaria es una atención muy específica, está dedicada a lo que siempre hemos conocido como medicina general, y que no es necesario un internamiento ni una hospitalización, y en caso de que se necesite algún procedimiento que vaya más allá de una consulta, pues se refiere a un especialista. Algunos de esos especialistas también están en Centro de Atención Primaria y Especialidades Siglo XXI. Le damos la bienvenida al doctor Jorge Matos Frías. El doctor George Matos Frías es ortopeda y traumatólogo. Le damos la bienvenida y repetimos que él estará de 9 a 3 de la tarde en el Centro de Atención Primaria Siglo XXI. Doctor, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación, doctor, señor Jacín. Resulta a veces raro en que en una consulta de atención primaria y hasta en una consulta externa, a veces nosotros tenemos la idea de que el ortopedista no tiene consultorio. El ortopedista es un médico o que te dice ve a emergencia para ponerte un yeso o que te dice tu cirugía es tal día. Pero para todo eso hay que ver y evaluar a un paciente. Claro que y sí. Muchas veces, mucho más de las personas que piensan, ustedes tienen su consultorio y resuelven muchos problemas en consulta. Por ejemplo, la evaluación física de un atleta generalmente la hace un médico especialista en deporte, pero ese especialista en deporte es una subespecialidad de ustedes. Es decir, es el ortopedista que hace además medicina deportiva. La pregunta que le hacemos es, ¿hay un porcentaje alto de enfermedades que el ortopeda puede resolver mediante el tratamiento directo con el paciente sin decirle, mira, hay que hacerte un trasplante de cadera, un disco vertebral y un trasplante de rodilla? El porcentaje no es tan alto. Ahora, el porciento de pacientes sí. Por ejemplo, la patología luego del resfriado común que produce más inhabilitación laboral es la lumbalgia, por ejemplo. Ajá. Y es la mayor cantidad de pacientes que podemos ver en nuestra consulta, comenzando por ella. También están las artralgias. El dolor de la espalda, lo que dicen, es lumbalgia. Exactamente. Artralgia es el dolor de las articulaciones. ¿Hay alguna articulación que es más propensa a, como dices tú, después de la gripe, lo que más inhabilita o pone en condiciones de reducción laboral es la ortopedia? Sí.
De las articulaciones más afectadas, tenemos que comenzamos por la rodilla, siendo la más afectada, y se está viendo una alta incidencia en la parte del hombro. ¿Por qué? Porque actualmente hay una fiebre con todo el mundo ser fit, estar en salud, y han comenzado una gran cantidad de personas, sin distinción de edad, a realizar ejercicios de carga de alto peso a nivel de miembros superiores, y la articulación del hombro es una articulación que no está diseñada en su origen para cargar tanto peso. Doctor, hay dos especialidades que nosotros hemos visto que muchos ortopedistas han optado por ellas y muchos sencillamente médicos terminados hacen su entrenamiento, que es la deportiva y la laboral. Así como hay psicólogos industriales, psicólogos laborales y psicólogos familiares, también hay médicos que se especializan en salud laboral. Cuando usted habla de lumbalgia, vemos muchas veces que en algunos países obligan a las personas que cargan manualmente a tener una faja. ¿Es así? Sí, señor. Para complementar la función muscular, que realmente la columna es un equilibrio entre una porción ósea y una porción muscular. Si lo comparamos con el puente Duarte, la parte ósea sería el armazón metálico y los cables serían la parte muscular. Sin uno sin otro no realiza ninguna función. Y la faja que a veces usted ve que tiene refuerzo, ¿refuerza lo óseo o lo muscular? Lo muscular. Lo muscular. Refuerza lo muscular, ¿por qué? Porque en un uso prolongado de la faja, para aquellos pacientes que, principalmente con lumbalgia crónica o que padecen alguna patología estructural de la columna, sus músculos se atrofian, porque la faja literalmente comienza a realizar o sustituye esa parte. Por eso el uso prolongado de la faja no está tan indicado. Doctor, entonces ahí se pone en moda aquello que dice que la función hace el órgano. Es decir, usted tiene que tener cuidado de no pasarse, pero tiene que tener estudios que te digan en trabajadores que usan y que no usan, cuál es la frecuencia de lesión de columna, de lumbar. Bueno, la frecuencia, dependiendo del tipo de trabajo, es más frecuente las lesiones lumbares, lesiones ya de patologías estructurales, para decirlo así, en pacientes que cargan peso, que cargan mucho peso. En aquellos pacientes que también, valga la redundancia y valga el señalamiento, pacientes que cargan mucho peso de una manera inadecuada. Bien. Porque parte de los daños de las patologías lumbares se producen porque en el día a día realizamos ciertas actividades y movimientos que no lo realizamos de manera adecuada. Bien. Al no realizarlo de manera adecuada, comenzamos a causar microdaños, y que al final todos esos microdaños, si los sumamos, tenemos una patología X. Doctor, a veces nosotros mismos hasta bromeamos con las subespecialidades. A veces decimos que ya hay médicos especialistas en el ojo izquierdo y en el ojo derecho, pero si tú te pones a ver las cosas y tú ves que Marcelo Puello se especializa más bien en un tipo de cirugía de trasplante de rodilla, por ejemplo. Reemplazo articular. No es lo mismo un ortopedista que haga mensualmente 5 tomillón y un ortopedista que haga 10 rodillas al mes, que uno que haga una diferente especialidad. Es decir, que la subespecialidad en ortopedia está más que justificada. Igual que con las placas que le ponen ustedes al cúbito y el radio cuando hay doble fractura del brazo. La pregunta es la siguiente. Hay un operativo el día 4 y los ortopedistas, usted y su compañero, estarán ahí ofreciendo servicios. Yo me pregunto, pero si una mamá tiene un niño con diarrea
y quiere que lo atiendan y le den un producto para hidratarlo, va a la consulta y le resuelven el problema. Si una señora quiere orientación sobre su embarazo, va y el obstetra le recomienda. Si un viejo quiere que le tomen la presión y que le revisen su tratamiento de antihipertensivo, pero cuando yo veo el ortopedista, digo, caramba, pero yo no me voy a poner un yeso, no estoy de emergencia, no me voy a hacer un trasplante. Entonces yo creo que usted le diga al público de Santo Domingo Oeste, ¿para qué usted le puede, en qué usted le puede servir eficientemente en una consulta de 10 o 15 minutos en un centro de atención primaria dentro de un operativo gratuito? Bueno, dentro de un operativo gratuito, un centro de atención primaria, una consulta especializada como la de ortopedia le puede servir tanto para realizar algún tipo de diagnóstico X o alguna presunción o sea, diagnóstico de primera impresión, como también para una parte de seguimiento. O sea, me explico, una búsqueda de una segunda opinión con respecto a alguna patología X que algún colega haya detectado y el paciente se sienta de una manera un poco insegura y ande buscando una segunda opinión, también se la podemos brindar en ese... Que nos dicen que tenemos que operarnos, de una vez buscamos una segunda opinión, aunque sea de un vecino. La pregunta es, si esa persona tiene previamente sus estudios radiológicos o si tiene su analítica, ¿podrían llevarlo y hacerle la consulta? Claro que sí. Podemos realizar la consulta en ese lugar, porque vamos a tener esa facilidad de poder hacer ciertos diagnósticos con esos estudios. Pero también un dolor de espalda, también un dolor de hombro. Exacto. O un problema en el codo. Un esguince. O un esguince del tobillo, ¿verdad? Una lumbalgia, una artralgia. Podemos también, por ejemplo, alguna de esas patologías incluso quizás podamos resolverla en ese mismo instante con una pequeña infiltración que muchas veces mejora muchísimo el dolor y están descritas. Doctor, la articulación es del ortopedista. Sí, señor. Aunque tenemos que, o sea, la parte del tratamiento, una parte clínica y una parte estructural de ciertas patologías articulares son de nosotros. Bien, cuando usted tiene la columna vertebral, tiene los discos y tiene los cuerpos vertebrales. Los discos son articulaciones intervertebrales. Sí, señor. Se identifican perfectamente. La parte del disco, el disco realmente es un elemento de coartación. O sea, ¿a qué me refiero? Es un amortiguador y a la vez un espaciador. Entonces, pero el diseño vertebral tiene lo que se llama las articulaciones facetarias, que son una interposición entre una vértebra y otra, que son las que realizan esa parte. O sea, y cuando una columna realiza un movimiento de cambiar de posición, lo que se comprime es el disco, no es la vértebra, ¿verdad? No. Lo que cede es el disco. Lo que sí cede es el disco, porque los nervios paravertebrales que se originan a nivel que se originan a nivel de la médula espinal salen por lo que se llaman agujeros de conjunción. Cuando se produce una disminución en el espacio intervertebral, o sea, el disco sufre algún cambio, abombamiento o deshidratación, ese agujero de conjunción, su diámetro se disminuye y produce lo que sería un pinzamiento de esa raíz nerviosa que nace en ese punto y es lo que degenera en el dolor. Doctor, en los años 60 aquí llegaron unos especialistas franceses en ortopedia de la columna vertebral y le guardamos unos casos que eran tuberculosis ósea que padecían esos pacientes en los cuerpos vertebrales. El profesor francés cirujano lo que hizo fue sacar una porción de la espina de la tibia, una estilla, sí, y fusionar 3 o 4 cuerpos vertebrales que estaban destruidos. Eso que aquel hombre hizo hace 50 años ya no es tratamiento
o es una especialidad del neurocirujano? Porque él no trabajó en la médula, él trabajó en el hueso. Hablen un poquito de eso. No. En aquel tiempo, en aquel tiempo lo que se buscaba era... Se llamaba mal de Pot la enfermedad. La enfermedad se llama mal de Pot. Y lo que produce es un colapso de la columna. Lo que se busca en la cirugía de columna del mal de Pot es producir la fusión intervertebral, y por eso utilizaban un injerto de tibia. Actualmente, el mal de Pot, aún todavía tratado, lo que se busca es, se utilizan ahora ya barras y tornillos. Las primeras personas y los avances más grandes en cirugía de columna, quienes los han dado han sido los ortopedas, porque antes el neurocirujano se limitaba más a las partes blandas. Me explico, a tratar una patología de canal estrecho o alguna patología medular, o a solamente hacer la extrusión discal. Fuera de ahí, a la parte ósea no lo realizaban. Pero se ha dado la fusión tanto de la parte de cirujanos, de neurocirujanos especialistas en columna, como ortopedas especialistas en columna. Bien, nosotros le agradecemos al doctor George Matos, ortopedista, traumatólogo, médico que está trabajando en el Centro de Atención Primaria Siglo XXI. Queremos decirle algo, el próximo día 4, él estará 3 horas dando consultas ese día, pero normalmente por citas ellos están en ese mismo centro, un equipo de ortopedistas del doctor Mato Frías, el doctor Marcelo Puello, hay también. El doctor César Coradín, el doctor Anderson Mejía. Yo les quiero decir algo, hagan su cita y consulten, no necesario, generalmente personas que tienen sus seguros Senasa, contributivo, subsidiado o de humano, eso no importa. Si no tienen y quieren una segunda opinión, vayan, que ellos con mucho gusto se la dan. Claro que sí. Y los orientan. 544-0909, 809-544-0909. Los ortopedistas y traumatólogos son por citas. Doctor, gracias por estar con nosotros y nos vemos el próximo día 4 a las 9 de la mañana. Muchas gracias, doctor Jacín.